buenas. Buenas, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estar pendientes de todos los capítulos. Sé que están atentos a toda la lectura, a todo el aprendizaje sobre la identidad verdadera del hombre, que es el ser. Entonces, recordando y retomando que antes de todos estos capítulos lo veíamos lejísimos por allá, el ser, que ahora sabemos que está. Cada vez que vamos adquiriendo conocimiento, lo vamos ubicando cada vez más cerca y vamos contestando todas esas preguntas que son en el hombre preguntas inteligentes, como quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y todo eso nos está respondiendo yo soy tu ser. Poco a poco, con muchas pistas y ubicándonos en nuestro origen. Bueno, sigamos con la lectura. Ciencia sin espíritu no es ciencia. Pues antes de la luz y dentro de la luz, que es el principio y final de todas las ciencias, está el Señor de todos los espíritus. Acá en este pedacito está muy claro. La ciencia, si no tiene espíritu, o sea, si no tiene origen en la ley del absoluto, no existe, es falsa. Ya que todo proviene desde la preexistencia, que es desde el Padre, y todo se dirige al Padre. Entonces nada de ciencia puede estar fuera del Padre, porque ya que el Padre está en todo y lo contiene todo, es todo, no puede estar fuera de él. O sea, sería lo más errado basarse en algo que no tiene la base fundamental, que es la creación del todo. Entonces, también entender que si el espíritu es antes que la ciencia y esa ley del espíritu la contiene toda la creación, entonces la ciencia no puede buscarse o no puede estar desligada del espíritu, pues ese es su origen. El origen de la ciencia es el espíritu. El creador de todas las luces, que aquí llamaremos el sin nombre y sin fin, ese es el Padre Eterno, el sin nombre y sin fin, porque nadie le puede poner nombre, ya que él le puedes decir 1000 nombres porque cualquiera de esos es él. Cualquier cosa creada, ahí habita él. Ahí habita él. Y el sin fin, porque bueno, ya está de más, no tiene fin. Toda la creación está en constante expansión y nunca hay un fin. Entonces uno no puede ver como allá en el final está el Padre Eterno, no, porque él está en todo. Para conocerlo a él hay que conocer toda la creación. Al que se opone Satanás, Lucifer, el dragón, la serpiente del Antiguo Testamento del Génesis hebreo. Bueno, al que se opone, él está en contra de todo lo que tiene que ver con el Padre, de todo lo que tiene que ver de luz. Todo lo que posea la luz está él en contra, porque él no posee luz y odia esa luz por no tenerla, y no porque no la pudiera tener, sino porque él nunca la quiso tener, ¿me entiendes? Entonces todo aquel que la tiene, él odia que la tenga. Por eso es que, como hablábamos en el capítulo anterior, Jehová es un Dios celoso, porque no posee la inteligencia primogenia que es la luz, y eso le lleva a cometer actos de ignorancia y a repudiar al Padre Eterno, porque o a oponerse a él. Dice, como cualquiera yendo a ese documento puede identificarle como el Dios de las matanzas y de la muerte. Entonces ahí está que cómo se opone Satanás, Lucifer, al Padre Eterno, yendo en contra de toda su creación, destruyendo toda su creación. Y es algo inevitable, porque es su naturaleza, es la destrucción. Y cómo puede provenir del Padre Eterno algo así. Es imposible. El caos del Big Bang, la evolución del Darwin, la caída de la manzana de Newton, la relatividad de Einstein y todas las sandeces pronunciadas por cada uno de los demonios de la rebelión, que tiene un mismo origen de nacimiento y formación. Todas estas son teorías.
Todas teorías parecen diferentes, pero al final todas terminan en lo mismo, la desconexión del ser. O sea, cortocircuitar el pensamiento lógico del ser humano. Intentarlo hacer irse a la nada, a la deriva. Así como ellos, como no tuvieron un origen y son de la nada, así mismo quieren cortocircuitar el pensamiento del ser. O sea, hacerlos creer que son como ellos, que no tienen origen, y realmente nosotros sí tenemos origen. Porque, ¿qué sucede? Uno dirá, bueno, pero si ellos quieren destruir al hombre, lanzan una bomba y explotan y ya. Pero ellos saben que para destruir a la mayor creación del Padre, que es el hombre, ellos tienen que ir hacia el ser. Ellos van hacia el ser y crean estas teorías para desfigurar el pensamiento perfecto del hombre, y de esta manera allí sí el hombre se corta de la ley cuando se ubica o cuando siente pertinencia por Lucifer o por Satanás. O sea, se va a esa vida material sin espíritu. Ajá. Sus libros sagrados y culturas de hijos de la rebelión, como las teorías del capital de Marx o la metafísica de Blavatsky. Alice Bailey, la mentira de Saint Germain y su control mental. Todas propongan lo mismo, la ciencia de las tinieblas para engañar al mundo entero. Bueno, está muy claro. O sea, estos son los primeros demonios que fueron manipulando fundando teorías nuevas, algo muy novedoso, pero basándose como que ellos son lo bueno porque hay algo malo. Por lo menos Marx, que hablaba del socialismo o el comunismo, que era una parte de la política que iba al pueblo, o sea, haciendo algo como entre comillas bueno, porque los otros estaban con el capitalismo, que era esa teoría de ser todo para ellos. Y llega Marx como haciendo creer que él es bueno porque el foco político va hacia el pueblo, entre comillas, ¿no? La metafísica de Blavatsky, que busca ir más allá de lo que entrega la Iglesia Católica. Entonces se hace ver como buena porque empiezan a hablar de cosas del espíritu más allá de lo que habla la religión, pero se sigue quedando solo en lo material, en lo mental, y ahí es donde está el error. Y bueno, de ahí salen Saint Germain con su control mental y todas estas cosas que son de las tinieblas para engañar, para mantener al hombre dividido entre algo supuesto, lo que cree que es bueno con lo que cree que es malo, y poder ubicarse en el lugar que la persona cree que está bien, porque lo contrario está mal. Y así se va perdiendo siempre, su pensamiento se va degenerando. Dice, esto hicieron bajo un plan de invasión exacto, que lo nombra en el Apocalipsis 12, que ahora podemos ver claro como intervención del desarrollo del hombre, sin que los terrestres le prestaran atención. O sea, nosotros, conteniendo toda esa inteligencia, nos estuvimos dormidos y no comprendimos que en el Apocalipsis estaba toda esa información que necesitábamos para poder reconocerlos. Y ahora en este tiempo, luego de tantas señales que nos han dado, pues comenzamos a hacerlo y comenzamos a ver qué es la parte de la vida real y dónde nos están engañando. Acá dice, apareció en el cielo una gran señal. El cielo es todo lo que es el universo, toda la cósmica. Una mujer vestida de sol. Cuando se habla de esta mujer, es la humanidad, esta humanidad terrestre. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta corona de 12 estrellas son los 12 planetas que tiene el sistema solar. Y estando encinta, cuando habla encinta, es que estaba gestando este tercer día creador. Este apocalipsis es para ahora, para este momento, en este paso que estamos dando al tercer día creador. Ahorita esta humanidad, este planeta Tierra y esta humanidad terrestre está encinta.
porque está formando el hombre nuevo, ese hijo de hombre. Clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, aquí nos está haciendo referencia. Ahora vamos a comenzar a leer todo lo que es el Apocalipsis 12, que hace referencia arriba. Y en ese momento, esa gran señal en el cielo, en este planeta llega, se siembra una humanidad que está a punto de nacer. ¿Por qué está a punto de nacer? Porque está despertando toda esa, o mejor dicho, está reconociendo su esencia primigenia. Allí es donde está esa humanidad a punto de nacer y clama con dolores de parto las injusticias que viven en su día a día. Ese es el clamar, porque no está comenzando a comprender que todo aquí está mal y busca la justicia. Entonces, esa es la angustia de ese nacimiento, porque como está en búsqueda de su verdadero ser, no lo conoce bien todavía y tiene esa angustia al verlo nacer, al sentirlo dentro de sí. Y dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, tenemos que comenzar a hilar todo lo que son estos símbolos, siendo que el Apocalipsis tiene tantísimos símbolos, hay que empezarlos a unir uno con otro. Como arriba dice, que esa mujer sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, que era esas 12 formas de pensamiento perfectos que el hombre posee, que es lo que va despertando cuando renace su ser, que a la vez son esas 4 razas matrices que le dan el código genético perfecto del hombre. Entonces, que son 12 reinos, como se nombra en el libro secreto de Juan. Entonces, allí están las 12 estrellas, esas 12 formas de pensamiento que posee el hombre. Y acá hace referencia a 7 cabezas y sus 7 diademas. Y esas 7 diademas, para entenderlo y ir hilando, son como coronas. Entonces, ese dragón, si lo queremos identificar, tenemos que ir a las cabezas que dominan el mundo, que son los más poderosos, la realeza, pero también aquella élite, aquellos gobernantes más poderosos. Entonces son esas 7 diademas, esas 7 coronas que comandan todo lo que sucede en este sistema instaurado. Que también tienen 10 cuernos, que es esa Unión Europea, porque ellos están como unidos en ese continente. Bueno, aquí dice, aquí un gran dragón escarlata. Este gran dragón escarlata es este nuevo orden mundial que está apareciendo ahora. Está apareciendo en plena angustia, en plenos dolores de parto que está teniendo la humanidad, ya que estamos en este paso del al tercer día creador. Entonces, este orden mundial es ese dragón escarlata. Y bueno, arrastraba en su cola la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Estos son todos los ángeles que venían con ellos desde esas estrellas de Sirio, de Andrómeda, todos esos ángeles infernales que venían con ese dragón desde las estrellas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, acá se ve mucho eso. Fíjate que estamos en este tiempo del paso al tercer día creador. Y fíjate cómo la oscuridad, este orden mundial, este sistema está desesperado, está colapsando porque desea devorar esos espíritus que están logrando crecer en la luz. Entonces, que están logrando gestar su ser, que es ese hijo de hombre.
Entonces lo quieren devorar, mira, tan pronto como naciese, o sea, tan pronto apenas se forme el ser en nosotros, ahí, como ya estamos ahí cerca, hasta ahí. Cada vez más pensamientos negativos, cada vez más enfermedades, cada vez más terror, cada vez más guerra, cada vez, porque quieren acabar con el ser quieren acabar con ese espíritu que está luchando, porque estamos luchando, no solo nosotros, ustedes también. Todos estamos luchando contra esos poderes porque nosotros defendemos nuestro ser y sabemos cuál es nuestro origen. Y a ese origen y a esa esencia queremos llegar. Entonces, ellos están ahí siempre esperando, poniendo trabas para que tú puedas caer en un vicio, en trabajo donde no tengas tiempo, en consumirte todo el tiempo. ¿No? Y también en las publicidades, o sea, tú forjas un pensamiento positivo y te metes en las redes sociales, son 10 negativos que de una vez llegan, porque ellos se encargan de eso, de mantenerse 24/7 con pensamientos negativos, con el cuerpo psíquico, activarlo hasta acabarlo, hasta que el ser humano pierda su esencia. Pero hay algo muy importante que sucedió, y es que en esa humanidad nació un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y es que nosotros, cuando más perdidos estábamos, no vino el vástago de la creación llamado Jesús y nos enseñó cómo realmente vencer esas tinieblas. Y es ese hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí nos hace referencia a que es el anciano de los días. Pero, o sea, cuando esta humanidad se ve reflejada en ese pensamiento perfecto, va a nacer también como hijo varón, porque esa es la facultad que tiene el hombre, hacerse semejante a Dios cuando se une a la ley. Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces ya sabemos que la mujer es la humanidad. Y esa humanidad, cuando dice huyó al desierto, fue adentro, donde anteriormente no había formado nada, porque estaba afuera en el mundo. Y fue adentro a su propio ser y comenzó a labrar, a su espíritu, y a labrar, y a limpiar, y a ser vigilante, y a hacerlo crecer, a irlo a hacerlo creciendo, a sentirlo, a comprender que su vida estaba hecha un desierto, pero que había un tiempo en el que ese desierto lo iba a habitar. Ese espíritu, como dice ahí, la mujer huyó al desierto, a donde tenía un lugar preparado por Dios. O sea, se alimentaba de ese ser y de esa alma que proviene toda, es de donde viene toda la creación, para que allí la sustenten por 1260 días. Si vemos también que más adelante vamos pero para hacer esta énfasis de estos 1260 días, más adelante vamos a encontrar que dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese tiempo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y si da la suma de 3 años y medio, da, dependiendo de aproximadamente da 1260 días. Entonces esa es la unión de esos tiempos, de 3 años y medio. Que va a ser sustentado la humanidad, que la humanidad soy yo, la humanidad es él, la humanidad es usted. Todos nosotros somos esa humanidad, esa mujer que está dando a luz. Entonces, en el espíritu, el Padre es en donde nos va a sustentar esos 3 años y medio en donde el nuevo orden mundial va a querer devorar a ese hijo que está naciendo. Entonces, que ese hijo que nace es el que va a regir con vara de hierro. Aquel que se sustenta internamente tiene ese hijo varón que nace. Porque el Cristo lo formó, lo vino a enseñar Jesús. Pero nosotros ahí lo tenemos, solo tenemos que recordarlo y formarlo en nosotros. Entonces, como dice Andrea, el anciano rige con vara de hierro, pero si Andrea se hace anciano, ustedes se hacen ancianos, yo me hago anciano, vamos a regir también con vara de hierro a nuestro propio ser y a todo lo que vaya en contra de la creación.
Entonces dice, después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, volvemos al tema en que la rebelión cae en la tierra, o sea, nos vuelve a dar ese tiempo, esa señal de que aquí cayó una rebelión, pero Miguel y todas sus huestes, o sea, es Miguel, que lo conocíamos antes como un arcángel, pero que es un hombre como nosotros, pero que despertó, forjó su ser y no se dejó dominar por todo eso, por toda esa maldad, por ese dragón, lo expulsó del Ira y lo fue expulsando de cada planeta donde habitaba. Y ahora está concentrado acá, que es el último lugar donde ese dragón en este momento tiene poder sobre la humanidad, que se abalanza hacia él. Entonces, ¿por qué? Porque en cada planeta donde él habitaba no prevalecía, porque todos esos mensajeros divinos, que son esos que llamaban ángeles y arcángeles, que eran mensajeros que venían a enseñar a las humanidades, fueron despertando en esas humanidades a todo el que habitaba allí, y iba expulsando ese dragón, y iba despertando y lo iba reconociendo. Entonces, no se halló lugar para ellos en el cielo. Esta maldad, este dragón que está acá ahora, ya no, en el cielo no hay ningún lugar donde habite, queda solo acá en el planeta. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nos hace referencia a que esa serpiente o ese Satanás o ese dragón engaña, le gusta engañar. Entonces ya vimos por ahí arriba la metafísica, vimos las teorías falsas, vimos en qué están fundamentadas y por qué uno puede decir, ay, pero es que eso sirvió para algo, pero es que ayudó para esto, pero realmente está diseñada para engañar y para desmoldar al hombre de su ser, de desconectarlo de su ser, de su identidad verdadera. Y fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en el libro secreto de Juan explica muy bien cómo se conforma ese dragón y cómo trabaja en el hombre, cómo creó un cuerpo psíquico para que el hombre se nublara de su propio ser y tuviera sensaciones solo físicas y deseos materiales. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, esta voz es la del anciano de los días. Esta voz que aclama en los cielos, no tanto, si bien es cierto, es literal en los cielos, porque esas naves vienen de arriba acá a sacar este gran dragón, pero esta voz es en los cielos también de nuestro interior. Entonces a eso viene, a sacarlo fuera y acabar por completo con ellos. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. Entonces dice que oyó una gran voz en el cielo. Y es que Miguel sigue ahí, esperando que el hombre despierte. Y el hombre escucha la voz de Miguel dentro de su corazón. Porque cuando tú vas a tu ser, tú sabes que allí está la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Cuando lo comprendes, ahí es donde viene esa salvación, que es la autoridad del Cristo que contiene uno dentro de sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos.
cuando habla, y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero, y somos nosotros, que por medio de esta sangre serviluz, lo vencemos, porque ahí está, dentro de nosotros, está ese anciano de días. Está escrito en nuestros corazones todo el descifrado de la creación. Entonces, por esa misma sangre del Cordero y esas palabras de los testimonios de cada uno de ellos, de esa gente que se levanta, ¿me entienden? Y vence las tinieblas, es que nosotros sabemos cómo identificarlo, y gracias al anciano que vino a nosotros a enseñarlo cómo es que trabajan ellos. Porque en la sangre del Cordero habitan esos 12 tronos que nombraba arriba, esas 12 estrellas, que son esos 12 reinos y esas 12 formas de pensamiento que habitan en todas nuestras células, que nos las trajo el mismo anciano de los días, como dice Andrea. Entonces, saber que toda la inteligencia de la creación la tenemos en cada partícula de nuestro cuerpo, pero hay que revivirla, hay que recordarla, hay que hacerla que brille para nosotros poder sentirla y verla. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos, y lo que moráis en ellos. Ay de vosotros los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces acá vuelve a hacer referencia a ese momento donde llega. 3 veces ya nos ha anunciado que él llegó, entonces nos clarifica ciertamente que hay una invasión acá en la tierra. Y como sabe que es el último lugar donde esa maldad habita, donde ese dragón habita, entonces sabe que le queda poco tiempo. Y tal vez nosotros digamos, bueno, pero han pasado 6.000 años, 15.000 años, millones de años. Pero es que nosotros, porque nos adaptaron el molde a que nosotros el tiempo lo vemos como una encarnación. Y 80 años es muchísimo. Pero ¿cuántas encarnaciones hemos tenido para poder formar y moldear nuestro ser para ahora entenderlo? 36.000 encarnaciones, multipliquen eso por 80 años. O sea, son millones y millones de años que hemos pasado en este planeta, en ese proceso de aprendizaje que nos ha retrasado. Es ese dragón, porque estaba con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que el hombre al despertar acaba con él. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, a esa humanidad, la persigue. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Acá cuando habla de que persiguió a la mujer, es a esa humanidad, y le dieron esas 2 alas de la gran águila. Esas dos alas de la gran águila es el conocimiento que se nos ha estado dando, que es verdad y justicia. Entonces, también entender que el dragón, cuando se vio acorralado y apresado en el planeta, dijo: voy a destruir a esa humanidad en contra del Padre Eterno. Y persiguió a la mujer, persiguió a esa humanidad que estaba comprendiendo todo el conocimiento que dejó el anciano de días. ¿Pero qué dejó el anciano de los días? Que fue lo que se le dio a esa humanidad: la verdad y la justicia. ¿Y quién puede ante la verdad y la justicia? ¿Cómo ir en contra de la verdad? ¿Cómo alguien que fue justo y siempre actuó en verdad, cómo ir en contra de eso? ¿Cómo todos esos, los de la sinagoga, y estaban atrás de Jesús todo el tiempo atrás, tratando de hacerle zancadillas, y nunca pudieron? Porque él actuaba en verdad y en justicia, y contra eso no pudieron nunca. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón le había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá, cuando habla de que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, habla de esa humanidad que ha despertado del dragón, como sabe que no puede ya seguir manipulando a ellos. Por eso viene la Tercera Guerra Mundial, para esos espíritus que poquitico han logrado a intentar arrasar lo más que pueda con ellos. Entonces por eso dice hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esta humanidad que está levantándose, los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso digo, aquellos que han forjado poco en su espíritu, Él los quiere arrasar con esta guerra mundial, con muerte, llevárselos para que no crezcan más en espíritu. Sí, fíjense que dice, la serpiente arrojó de su boca agua como un río, para que esa humanidad fuese arrastrada por el río. Y es que si ustedes se fijan en el símbolo de un río, ¿qué trae ella? Agua turbulentas, así como engaños, cosas, para que esa humanidad cayera en ese río y no pudiera escapar de ella. Entre los rápidos, las rocas y todo se perdiera y esa cosecha no diera su fruto. Acá cuando hacemos la referencia de este río son esas armas que ellos tienen, que mueven tanto los climas, pueden también manipular el pensamiento del hombre mediante esas ondas, emiten ondas de miedo, de terror, de ira, de tristeza, de todo eso. Ese es ese río que ellos lanzan al final, por lo menos que están haciendo ahorita con la humanidad, esa ola de terror. Fíjese, ese río que lanzaron de terror con este virus. Ese es el río de terror que ellos hacen para intentar barrer con lo que queda con aquel ser que ha intentado despertar, que ha crecido en espíritu. Está forjando su ser. Uh-huh. Esa persona que está forjando su ser se pierde en ese río de todas las cosas de este mundo, como ahora lo que estamos viviendo. Entonces ya las preocupaciones no lo dejan ir a su ser. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hicieron primeramente los judíos? No reconocieron al Cristo, nunca reconocieron al Cristo, y cuando fue al juicio con Poncio Pilato, ¿qué le dijeron? Asesínenlo, asesínenlo, asesínenlo. Y mataron, como dice Pablo de Tarso, asesinaron al creador de la vida. Entonces fíjese cómo la guerra tan fuerte que tiene contra el Padre Eterno, ese dragón que buscó asesinar, en su ignorancia buscó asesinar al mismo creador de la vida, el creador de las humanidades, que es el anciano de los días. Plan que al cubrir ellos su tiempo de intervención sobre la humanidad es expulsado de esta tierra, cuando todos y cada uno de los que pertenecemos a la luz la sintiéramos en nuestro ser, y este es el inicio de la ciencia del todo en la tierra. Entonces aquí entra el cumplimiento o el propósito del hombre, que es forjar su ser, expulsar de sí mismo, sacar de sí mismo ese cuerpo psíquico que lo ha dominado. Toda esa manipulación que hay en el sistema lo ha contagiado con emociones, con vicios. Entonces ahí es donde toma parte el hombre, porque si el hombre no despierta, es destruido con toda la maldad, porque se está haciendo pertinente a él, o sea, está siendo parte de todo ese dragón, se está haciendo parte con él. Ahora sí, la humanidad despierta y comienza a forjar su ser, a saber que su vida
está más allá de este sistema, allí el mismo hombre va a acabar dentro de sí con la maldad y lo que reste va a ser destruido. Entonces, nosotros pertenecemos a la luz y debemos sentirla en nuestro ser. Y este es el inicio de la ciencia del todo en la tierra. O sea, este es el inicio, mejor dicho, así es como comenzamos a nosotros a ser parte del Padre Eterno en la tierra. Cuando comenzamos a unirnos al Padre Eterno en la tierra, que es algo que por esta manipulación y por todo esto que está sucediendo acá en el planeta, no existe, no ha habido una conexión con el Padre en la tierra. Vuelve a hacer referencia a que es porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero como nosotros en nuestro corazón reconocemos la mentira, se va a pique para siempre. Y ahí perece. Llegado es el momento de la ley del todo. Esta comienza a contenerse dentro del hombre al reconocer. La ley del todo comienza a aparecer en el hombre cuando comienza a reconocerse dentro de esta ley. Si no, no aparece, porque uno lo que tiene que hacer es recordar, porque eso ya está escrito en uno. Entonces, acá dice, la señal de la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto es la humanidad del planeta Tierra, de este sistema solar, y como satélite la luna que alumbra a esta humanidad. Acá está explicando este versículo. Dice, la luna que alumbra esta humanidad y sobre nuestras cabezas una corona de 12 planetas que la ciencia de negritud niega. Lo que pasa es que entre la Tierra y Júpiter hay un cinturón de asteroides que antes era un planeta que era Maldek, que la oscuridad acabó con él, tal cual como quieren hacer con nuestro planeta Tierra, así mismo hicieron con ellos. Sabiendo que existen gran señal de nuestra humanidad. Acá está va decodificando todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis. Dice, encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces comienza a descifrar que mientras está encinta, ese parto y alumbramiento de la gran verdad, porque nace el nuevo hombre capaz de recibir, practicar y ejecutar su ley del todo, con lo cual es determinante su nacimiento de nuevo hombre. Entonces, allí es donde está ese hombre saltando del quinto impulso de los 7 días de creación, que el quinto impulso del segundo día, que es el día de la vida en razón, saliendo de todas esas creencias, despojándose de todo, para volverse un nuevo hombre, porque entonces comienza a entender que la creación no tiene nada de todo eso que lo ha tenido amarrado al sistema. Y dice, el Hijo, arrebatado para Dios y para su trono, que es llamado por él mismo Creador, para que obtenga todo el principio de la luz que tiene reservado, como es la promesa de Apocalipsis 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Yo quedo maravillado de entender todo lo que se le da a ese Hijo arrebatado para su trono. Se le da fortaleza, sabiduría, honra, gloria, alabanza y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra para el hombre.
que se levante y que sienta su ser, que forje su ser, que forme su Cristo interior. Entonces, mira qué cosa tan maravillosa. Y a nosotros diciéndonos todavía que venimos de una explosión, que venimos del barro. Y dice, y debajo de la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. O sea, sigue haciendo referencia a todo lo que se le entrega al hombre. Y oí decir también, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. O sea, el hombre es la ley y siempre va a ser la ley. Por los siglos de los siglos, desde el inicio hasta el fin. Como dijo el anciano, yo soy el alfa y el omega. Y si el hombre se une a la ley y se funde con el Padre Eterno en su preexistencia, va a ser como él, el alfa y el omega, en futuras humanidades. Poder de riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza al unirse por siempre a la ley del todo. Nada más y nada menos lo que nos dan. No nos dan ni oro ni plata, no, eso no es algo que no nos pertenezca, porque le pertenece a la tierra y el hombre lo puede usar, pero no es algo que nutra el espíritu. El hombre, cuando se interna en el ser al querer saber la ley del todo, eso es vano para él. Estas son las verdaderas riquezas que tiene el espíritu: la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la alabanza. El hombre no tiene por qué poseer nada si el hombre por naturaleza es creador. Si a uno le han dicho que el oro es lo más magnífico, el hombre puede crear cosas más maravillosas que el oro. Que desde Sheol, de los seres vivientes, de los 24 ancianos, se le otorga, porque es el mismo poder en el universo, en todas las humanidades, que existe por y para toda la ley. Entonces, todas esas potestades y todos esos hombres, todas esas humanidades que habitan en el universo, que han librado la batalla contra las tinieblas, le dan al hombre el poder que es toda la ley del absoluto, para que venza y para que se haga uno con ella. Pero ¿cómo le ha costado al hombre llegar a esta verdad? ¿Cuánto nos ha costado? Todos sabemos cuánto nos ha costado. ¿Cuántas veces se le ha detenido con tantas turbias teorías inconclusas? Que esas teorías que trae esta ciencia de mundo lo que ha hecho es turbarnos la mente. ¿Cuántas veces se le mata en guerras y persecuciones políticas y religiosas para que no las encuentre? Y es que ¿cuántas veces uno se hace un enemigo de alguien sin conocerlo? Solo porque piensa diferente. Y esa es la división que nos han sometido, a que el hombre va a la guerra porque defiende a su nación de otra, pero una guerra que es política, y que aquellas personas que verdaderamente van a defender a su planeta, pero no saben, o sea, a su nación, pero no saben contra quién están peleando. También es un padre, es un hombre que también entró en ese mundo por darle un futuro a su familia, y tiene que morir peleando contra un desconocido que entre esas dos personas no hay odio, más sin embargo hay una diferencia porque uno es de un bando y el otro es de otro. ¿Cuántas dificultades de negación se le presenta desde su educación? Desde pequeñitos. Que en las mejores universidades mundiales son propiedad de los dragones infernales. Eso es cierto. El que es summa cum laude, que es de estas eminencias que digamos que usa su verdadero intelecto para el mundo, la oscuridad lo agarra de una vez para él, porque sabe que son espíritus a los cuales ellos le pueden sacar el jugo y chuparle toda su energía. Y son personas que para cualquier otro es un referente,
y es una persona que uno puede confiar en él porque se ha dicho que salió de esta universidad, es muy famoso, pero entonces debemos entender ahí también que el estilo de formación que existe en el mundo, en las escuelas, en los colegios, universidades, en los preescolares, como van creando en el hombre un pensamiento vano y material, pero también de competitividad, y nunca en inteligencia propia, sino solo, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Estudiar para qué? Para ser alguien. Para ser alguien en la vida. Pero si tú vas a un examen, ¿qué necesitas? ¿Aprender o pasarlo? Aprender. ¿Y qué te enseñan en la escuela? A pasarlo. Solo pasar el examen. Entonces, fíjense cómo, ¿dónde está la inteligencia allí? Simplemente, ¿aprobó el examen? ¿Aprobó la evaluación? Sí. ¿Aprobó 30 evaluaciones? Sí. ¿Y el aprendizaje y el ser, dónde queda allí? Que es el que siente todo y guarda esas memorias. A diferencia del estudio del ser interior, que el Padre se encarga de que aprendas esa memoria, de que recuerdes esa memoria para que puedas pasar el siguiente escalón o pasar al día creacional en que ya aprendiste. No es como la educación en el mundo, que es solo para pasar, no, acá es aprende en el espíritu a forjar tu ser para que puedas ir ascendiendo. Y es que, fíjate, si estuviéramos en una universidad, ¿hace cuánto no hubiéramos leído ya todo este libro? Y hubiéramos dicho, dice esto, dice aquello, dice lo otro. Pero no le hubiéramos sacado ese provecho como debe ser, no lo hubiéramos comprendido para llevarlo y hacerlo vivo en nuestro día a día. Entonces, allí es donde se identifica el dragón también en esa parte educativa. Porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos o a todo aquel que estudie a que debe aprender, comprender y aplicar, porque esa es la mecánica que necesita el ser para crecer y para desarrollar su inteligencia propia, que no tenga que depender de alguien más, de algo externo, porque en su propio ser está toda la inteligencia de la creación. Aquí dice, ¿cuántas veces están atravesados los demonios salvadores para arrebatarlos a la ciencia y religiones, para cauterizarles la conciencia? Ellos están en todos lados con tal de robar espíritus, de acabar, todo es en contra del fin de la vida, de acabar con la vida. ¿Y qué es cauterizar la conciencia? Sencillo, que usted no piense por sí mismo, no sienta en su corazón una verdad, sino que se acostumbre a que el policía es el que reprime, a que el abogado es el que salva un juicio, aunque salve a un delincuente, él estudió para eso y él es bueno en eso, y tú tienes que aceptarlo porque tú sabes que así funciona el sistema. Ahí es donde han cauterizado la conciencia, en que el hombre no diga, uy, pero esto no está bien, y yo siento que eso no debería ser así. Pero ahí está cauterizada la conciencia, en esas creencias que no dejan aflorar la inteligencia del hombre. Y así tendríamos infinidad de preguntas con una sola respuesta. Porque está claro, no podemos ir que por aquí este es malo, por aquí no. Ese es el dragón que Apocalipsis 12 denuncia. Una sola respuesta para todo eso que nosotros siempre nos hemos cuestionado dentro. El dragón que cayó a la tierra y que descendió con gran ira porque le queda poco tiempo. Este es el tiempo del parto doloroso del hombre. Ahora, al llegar la ley del todo, se enfrenta a la muerte preparada por ellos, como guerra mundial con el fin de matarlos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ellos sabían que esta era la última humanidad de Sofía, de esa
que faltaba por corregir ese daño que se hizo en inconsciencia. Entonces, como ellos sabían que esta era la última que faltaba, por eso aquí se persiguió a la mujer. Él sabía que el despertar de esta humanidad ya era el final de... Antes de que vea la luz, mira, acá dice, nazca la humanidad de este planeta. Por eso es necesario que todos despertemos, por lo menos la mayor parte. Si bien es cierto, la oscuridad ha agarrado muchos espíritus con mentiras, haciéndolos creer que lo que no son, y les ha robado su ser. Bueno, sí, les ha matado su ser realmente y toman esos cuerpos. Y hace referencia también que ellos saben que este es el tiempo. En esta encarnación, en este tiempo, es que el hombre va a despertar porque ya ha adquirido la suficiente conciencia. Y ahora es que por eso es que ha preparado todas estas guerras para matar al hombre y llenarlo de miedo, de ira, de todas estas emociones. Y viene la tercera guerra mundial con el fin de matarlo, antes de que vea la luz y que nazca de nuevo dentro de sí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar a luz dentro de nosotros a ese hombre nuevo, a ser ese niño que habíamos hablado antes. Niño por pureza, más no por inocencia. Bueno, el día de hoy vamos a llegar hasta acá. Espero que les haya gustado bastante. Igual avanzamos y fue súper importante esta parte, aunque fue poquito. Habla mucho de gestar nuestro hijo de hombre, que es ese ser. Tenemos que reconectarnos con la fuente, tenemos que reconocer lo que no somos, lo que nosotros somos, que es luz. Somos original del Padre y allá es a donde tenemos que ir. Comprender que esa batalla que hubo en los cielos también la hay dentro de nosotros, y somos nosotros ese Miguel que tiene que arrasar con toda esa maldad, porque tenemos muchos pensamientos ahí guardados que tenemos que sacar, y poco a poco vamos a ir sacando para que aflore nuestro ser, nuestra verdadera identidad, y podamos pensar con conciencia y que todos nuestros actos sean basados en la conciencia. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.